empieza el tema que a ustedes les va a entrar, o los temas que a ustedes les va a entrar, es a partir de aquí donde dice medidas relativas del tema 3. Esto está en la antología que yo les pasé ahí en la página 240, ahí es donde inicia. Pero básicamente ustedes lo que tienen que aprenderse son dos formulitas de aquí, que es la estandarización o tipificación de mediciones, ¿verdad? Estandarización o tipificación de mediciones, que viene esta formulita acá, ¿verdad? Que es la estandarización, se representa así con la Z, esa Z significa estandarización. Y entonces sería el dato que me dan menos el promedio dividido entre la desviación estándar. Lo que pasa es que puede ser que sea una población, entonces usamos la desviación estándar para población, o puede ser que sea una muestra, entonces usamos una desviación estándar para muestra. Es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo, simplemente que en el ejercicio va a decir que el estudio se hizo en una muestra o que el estudio se hizo en una población, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿verdad? Desviación estándar abajo, ¿verdad? Eso es tipificación o estandarización. Lo otro que les pueden preguntar es con respecto a el coeficiente de variación o variabilidad relativa, ¿verdad? Si les preguntan por variabilidad relativa, es agarrar la desviación estándar, dividirla entre el promedio. Si les dice así variabilidad relativa nada más, entonces no lo multiplican por 100, ¿verdad? Entonces lo que les da, como aquí en este caso, ¿ok? Si les dice coeficiente de variación, que es prácticamente lo mismo, entonces es agarrar la desviación estándar, ¿verdad? Ya sea muestral o poblacional, y al final dividirlo entre el promedio y multiplicarlo por 100, ¿ok? Entonces es la diferencia entre variabilidad relativa, aquí no multiplicamos por 100, y coeficiente de variación, aquí multiplicamos por 100, ¿verdad? Eso es. De hecho, si ustedes en el examen es una de desarrollo y les decía variabilidad relativa y la multiplican por 100, igual yo se los voy a poner mal. Bueno, si no lo multiplicaron por 100, también se los voy a poner bueno, no, eso no va a afectar, porque lo que nos interesa casi siempre es ver cuál de los dos es más grande, ¿verdad? Entonces la interpretación en la respuesta es lo que a nosotros nos va a interesar. Entonces ahí es donde empieza. Esa es parte de estadística, es lo único de estadística que les entra. Luego, bueno, ahí viene un montón de práctica, ustedes pueden ir resolviendo, ¿verdad? Para ir aprendiéndose eso bien. Y luego tienen todo el capítulo 3 de geometría, en el que tienen que trabajar simetría axial, que al final de cuentas la volvemos a trabajar como reflexión. Todo lo que son imágenes y preimágenes, ¿verdad? Que son lados homólogos, puntos homólogos, ángulos homólogos, etcétera. Luego tenemos las traslaciones, las reflexiones y las rotaciones, que no están aquí, pero las rotaciones también aparecen, las homotesias, y luego tenemos lo que es la parte de la parte del cono, ¿verdad? Las secciones planas del cono y el área del cono. Básicamente eso es lo que yo se los puse aquí en los temas para el examen, ¿verdad? Se los puse aparte, nada más ahí para que lo tengan claro, ¿verdad? Ustedes, ¿qué necesitan saber? Necesitan la variabilidad, ¿verdad? Que es el coeficiente de variación o variabilidad relativa, y luego también tienen que saber lo de la estandarización. Esos son los dos temas de estadística que les entran. Luego en geometría, todo lo que tiene que ver con simetría axial, ¿verdad? Que eso es sinónimo también de decirlo así de reflexiones, no es exactamente lo mismo, prácticamente la misma idea. Y luego ya todo lo que tiene que ver con, bueno, todo esto que está aquí, aunque vienen un montón de temas y uno se quiere como volver loco viendo tantos temas, todo esto habla de puntos y lados homólogos. Luego ya viene lo que es la traslación, la rotación, la homotesia, que son estos temitas que vienen aquí, todos estos hasta aquí, ¿verdad? Todo esto es de traslación, rotación, homotesia, reflexión, ¿verdad? Etcétera. Y al final, pues todo lo del cono. Eso es, ¿verdad? Vienen un montón de temas así, pero al final de cuentas en cuanto a contenidos, son como tres grandes contenidos, ¿verdad? Toda la parte de estadística, la parte de las transformaciones en el plano y la parte de los conos. Bien. Entonces la idea de hoy es resolver este examen. Si lo hacemos muy rápido, entonces resolver otro examen. Si no lo hacemos muy rápido, pues entonces resolver nada más este. El lunes resolveríamos otro, y si nos da chance, un poquito de la práctica. Hoy no podemos revisar la práctica, pero la tienen ahí resolviendo. Dígame. Este es el A, ¿ok? Este es el que dice A, ¿ok? Voy a empezar por el del A, por ir en orden, ¿verdad? Simplemente, no es porque tenga nada en especial. Y pues la idea es que podamos resolver al menos 2 de los exámenes. No sé si hoy nos va a dar chance de hacer los 2, pero la idea es resolver al menos 2 exámenes, el examen que les... Ahora, si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta aquí, vamos bien. Se me olvidó abrir aquí está eso por aquello de que... Bueno, hay un montón de preguntas en el examen. Yo sé que uno cuando ya está en el examen, propiamente hablando, los nervios a veces no lo dejan ver bien, ¿verdad? Y tal vez algo que uno se sabe,
ya se le enreda y no sabe qué tiene que hacer, ¿verdad? Eso es normal que nos pasen los exámenes, no debería, pero es normal, ¿verdad? Entonces, hay preguntas que son súper sencillas, ¿ok? Hay preguntas que realmente lo que le están diciendo es, tome y le voy a regalar un punto, como por ejemplo esta primera, ¿ok? Esta primera, como la pregunta viene así como tan enredadilla, digamos, tanta cosa, uno tal vez no sabe qué tiene que hacer, pero básicamente lo que dice es lo siguiente. Bueno, hay un plano cartesiano, ¿verdad? Todo esto siempre va a ser en el plano cartesiano. Dice que hay un polígono que se llama ABC. Si tiene 3 vértices significa que es un triángulo. Ahora podemos dibujarlo un triángulo más hacia otro lado, me estorbe. Uno lo dibuja como sea, nada más para darse una idea. Que usted no tiene que hacer este dibujo en el examen, pero es para darle la idea de lo que trata. Entonces uno dice ABC, como sea, ¿ok? Dice que la medida del lado BC es 8 unidades. Entonces, como yo lo dibujé así, entonces este BC es el que mide 8 unidades. ¿Okay? Se le aplica una reflexión con respecto a la recta y igual a x. ¿Verdad? Yo les he dicho varias veces que la recta y igual a x es la que conocemos como la identidad, ¿verdad? La recta identidad, y es básicamente la que viene en diagonal así. Esa es la y igual a x. Cuando le digan a ustedes y igual a x, es esta, la que viene en diagonal, que va pasando por el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, etcétera, etcétera. Pero vean que pregunta más sencilla. Aunque no supiéramos acomodar la recta y igual a x, podemos resolver esta pregunta de manera muy simple. Dice que por aquí, bueno, eso tiene una reflexión más o menos de esta manera, ¿verdad? Entonces este sería el A', este sería el C' y este sería el B', ¿ok? Entonces obviamente el BC es el homólogo con el B', C', ¿verdad? Porque eso siempre lo construimos de esta manera, ¿verdad? Este sería el homólogo de este. Y como este mide 8 y este mide 8, como este mide 8 y es homólogo con este, por lo tanto ese también va a medir 8, ¿verdad? Porque dijimos que en las reflexiones, todas las reflexiones, las traslaciones y las rotaciones se les llamaba isometrías, que es una palabrilla ahí como muy de domingo, pero simplemente lo que quiere decir es que no cambian de tamaño, ¿ok? Entonces, como no cambia de tamaño, si este mide 8, el homólogo de él va a medir 8. Entonces, por ejemplo, este AB, digamos que este AB mide 7. Entonces, el homólogo de AB, que sería A', B', también va a medir 7. Digamos que este AC mide 10. Entonces, el homólogo de ese AC también va a medir 10. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que en esta pregunta, sin haber hecho absolutamente ningún dibujo nosotros, sin haber hecho nada, solamente la leemos, como nos están diciendo que el BC mide 8 unidades y que el B', C' es homólogo a él, quiere decir que por lo tanto, ese lado homólogo B', C' tiene que medir 8, ¿verdad? Entonces esta es una pregunta que al principio puede ser que uno la lea y uno no entienda nada de lo que están diciendo, pero en realidad es una pregunta que si sabemos qué significa que son homólogos en una reflexión, entonces ya tenemos que tener claro que es que mide exactamente lo mismo, ¿ok? Si van teniendo alguna pregunta, entonces me dice, si a un polígono con vértices ABC, polígono, entonces quiere decir que es un triángulo, ¿verdad? Tiene vértices ABC, ¿ok? Cuya medida del ángulo C mide 30, entonces este de aquí mide 30. Se le aplica una rotación de 90 grados en sentido antihorario, ¿verdad? Entonces quiere decir que esto se va a rotar así, digamos con respecto aquí al origen. Entonces la figurita va a quedar como, y el A sería el C y este es el B, entonces va dando como un giro así, ¿verdad? Recuerden que la rotación es un giro. 90 grados es que digamos quedarían como un ángulo de 90 aquí. Entonces nos preguntan, si se le aplica esa rotación en sentido antihorario, ¿cuál es la amplitud de su homólogo B'? Entonces esta pregunta es exactamente igual que la primera. Aunque nosotros no sepamos cómo es que se hace la rotación, aunque nosotros no recordemos qué significa antihorario y que todo eso, ¿verdad? Sabemos que el C, el original, el C, vale 30, ¿verdad? Y dijimos que las rotaciones no cambian de tamaño porque es una isometría. Ni las rotaciones, ni las traslaciones, ni las reflexiones cambian de tamaño. Entonces quiere decir que el homólogo de él, que sería C', también mide 30 grados. Entonces volvemos a lo mismo aquí, sin nosotros saber absolutamente nada del dibujo, podemos llegar a la conclusión de que el homólogo mide lo mismo. ¿Por qué? Porque es una rotación y las rotaciones, al igual que las traslaciones, al igual que las reflexiones, no cambian ningún tamaño. Si el lado tal mide 5, entonces el homólogo de él va a medir. Si el ángulo D mide 100, entonces el homólogo de él va a medir 100. ¿Ok? Entonces estas dos preguntas son preguntas que uno las lee y podría ser que uno se enrede, pero al final de cuentas la pregunta lo que le está diciendo a uno es, me le estoy regalando un punto básico, ¿ok?
Y la tercera, pues es como que si todavía el regalo de la primera y la segunda no fuera suficiente, entonces le van a regalar la tercera también. Dice, si un polígono con vértices A, B, C, D, ¿verdad? Entonces esto sería como un polígono, ahí no necesariamente tiene que ser un cuadrado, simplemente un polígono A, B, C, D, tiene 4 lados, como tiene 4 vértices, tiene 4 lados. Dice que el área de ese polígono, el área recuerden que es la superficie que cubre, ¿verdad? Lo que mide por dentro, el área de ese polígono, es de 60 centímetros cuadrados, ¿verdad? Que se le aplica una reflexión con respecto a la recta y igual a 2. Bueno, recordemos cuál era la recta y igual a 2. Entonces, digamos, voy a dibujar aquí un plano cartesiano. Entonces, si yo tengo este plano cartesiano aquí, voy a poner que por aquí está el 1, por aquí está el 2. Entonces, la recta y igual a 2 sería en Y, ¿verdad? En el eje Y, yo busco dónde está el 2 y hago una recta ahí. Entonces, si yo hago una reflexión de esto con respecto a esta recta, significa que la figurita me va a quedar más así. Entonces, este sería la prima, este sería el D prima, este sería el C prima y este sería el B prima. Así a grandes rasgos, no tiene que ser exacto, simplemente es como para darnos una idea. Pero vean el regalo, dice que entonces, ¿qué sucede con el área del polígono homólogo? O sea, ¿qué pasa con esta área de aquí? De como la figura no cambia de tamaño porque es una reflexión, ¿verdad? Simplemente cambia como la posición en la que está, pero no cambia tamaño. Entonces el área va a seguir la misma, se va a mantener exactamente la misma medida de área. ¿Por qué? Porque es una reflexión y las reflexiones no cambian, ¿ok? Hasta ahí alguna pregunta. Entonces, ven, aquí nos pusieron 3 valores diferentes. Nos pusieron lado, el lado no cambia de tamaño, entonces se pone igual. Ángulo, el ángulo no cambia de tamaño, entonces se pone igual. Área, el área no cambia de tamaño, se pone igual. La otra opción es que nos pongan perímetro y es lo mismo, ¿verdad? Recuerden que el perímetro de una figura, si yo tengo un cuadrado así, por ejemplo, bueno, digamos que un rectángulo, yo tengo que este mide 10, este mide 12, este mide 10, este mide 12. Recuerden que el perímetro es recorrerlo por la orillita, ese es el perímetro. Entonces sería la suma, ir sumando todos estos, sería el perímetro. Y si yo le aplico una rotación, una traslación, una reflexión, va a medir exactamente lo mismo el perímetro, independientemente de la posición en la que yo ponga la figura, porque las rotaciones, las traslaciones y las reflexiones no cambian de tamaño. Entonces, por ejemplo, aquí el perímetro de esta figura es 20 más 24, serían 44. Entonces, si yo le aplico una traslación, una reflexión, lo que sea, el perímetro va a seguir siendo exactamente, ¿ok? Esas serían las opciones de lo que nos... Si alguien tiene alguna pregunta, me dice. Insisto, los dibujos no tienen que hacerlo. Uno hace los dibujos como para darse una idea, ¿verdad?, de qué es lo que le están preguntando, pero no es necesario. Siguiente pregunta. Considere la siguiente figura, en la cual se muestran los polígonos A, B, C, D y A', B', C', D'. Para contestar el ítem 4. Aquí hay un error en realidad, porque esto, ¿quién me puede decir qué es eso? ¿Qué transformación hay ahí? Será una reflexión, porque si yo hago aquí, por ejemplo, que este sería como el eje de simetría, ¿verdad? Si fuera una reflexión, estos dos tendrían que quedar en la misma posición, ¿verdad? ¿Es una qué? Ok, hay una posibilidad de que sea una rotación, ok, hay una posibilidad de que sea una rotación. Yo tengo que comprobar que esto realmente sea una rotación, no estoy seguro, pero realmente esto es una, o sea, esta figura, lo que realmente nosotros aprendimos que es una homotesia, ok, es una homotesia. ¿Por qué es una homotesia? Recuerden que la homotesia siempre tiene un centro de homotesia, ok, tiene una figura, ajá. Lo que pasa es que las homotesias tienen una característica y es que a veces van a hacer una ampliación, como lo dijo correctamente, a veces va a ser más grande, a veces va a ser una reducción donde se va a ver más pequeño, pero hay un único caso donde la razón de homotesia, muchas veces la llamamos K, es igual a menos 1, o sea es 1. Entonces cuando esa razón de homotesia es igual a 1, la homotesia queda del mismo tamaño. Queda exactamente del mismo tamaño, nada más que girada, ¿ok? Nada más que girada. Entonces, yo sinceramente tengo mis dudas. Yo no he hecho la comprobación. Podría, digamos, de fijo no es una reflexión, ¿ok? De fijo no es una reflexión, porque si fuera reflexión con el eje de simetría aquí, si aquí está el C', aquí debería quedar el C, ¿verdad? Y si aquí está el B', entonces aquí debería estar el B, ¿ok? Y vean que aquí cambió este lado para acá y este lado para acá, no hay simetría, digamos, si ustedes se van desde aquí hasta aquí, no es la misma distancia que desde aquí hasta aquí, aumenta. Entonces ya con solo eso ya no hay una simetría. No es una traslación porque la traslación no gira la figura, ¿ok? Entonces este es un buen ejemplo para saber que esto no es una traslación. ¿Por qué? Porque una traslación, si está así, entonces yo lo voy a mover para el lado que sea, ¿ok? Pero él va a quedar en la misma posición siempre, ¿ok? No me puede girar.
Voy a hacer una figura más clara para que me entiendan lo que... Si yo tengo un triángulo y yo le aplico una traslación, no importa para el lado que yo le aplique esa traslación, si el triángulo está viendo para arriba, digámoslo así, este triángulo va a quedar viendo para arriba. No me puede girar, no me puede quedar para abajo. Los únicos que me lo giran son la rotación y la homotesia, ¿ok? La reflexión lo gira pero de una manera especial, entonces ahí luego lo vamos a analizar cómo lo hace la reflexión. Pero las que me giran, digámoslo así, las que me le van dando vuelta a una figura son la rotación y la homotesia me las van a dar, ¿ok? ¿Cuál es el elemento más clave que me dice que esto es una homotesia? El elemento clave que me dice que esto es una homotesia es que pasa esto. Este es el C. Para yo llegar al homólogo de C, tengo que trazar una línea que pase por el centro de homotesia y llegue hasta su lado, ¿ok? Entonces eso es lo que me dice a mí que esto es una homotesia, porque incluso me lo están dando, ¿ok? Me están dando esto, ¿ok? Entonces esto me dice a mí que esto es una homotesia, aunque tenga el mismo tamaño. Entonces las homotesias a veces nos dejan el mismo tamaño de la figura, nada más que como vuelta, ¿ok? Entonces hay que tener ese... En este caso yo no tengo que comprobar, no, sinceramente no he hecho el ejercicio, no sé si una rotación, si una homotesia con k igual a -1 coincide con una rotación, no lo sé, tengo que revisarlo. Puede ser que sí, que esto sea una rotación, ¿verdad? Que se agarre para acá y me gire y quede de esa manera, pareciera. Pero en este caso, si esta pregunta saliera así, yo aquí no daría ninguna de estas por válida y la pregunta la daría buena porque me están dando la figura de una homotesia, ¿ok? Eso es una homotesia. Bien, vamos a continuar. Aquí tenemos algunas transformaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién me puede decir qué notan ustedes de aquí a aquí? Eso sería una traslación, una reflexión, una rotación, una homotesia. ¿Qué creen que es? Una reflexión, muy bien, una reflexión. Una reflexión. ¿Cuál? Sí, esta, ¿verdad? Esta con esta. Porque si hay una homotesia con esta, ¿verdad? Estas dos, la 1 y 3 son homotesia, ¿ok? Pero la 1 y la 2 son reflexión y no cabe ninguna de las otras. Ahí sí es fijo que no cabe ni traslación porque vea que se giró. Entonces, si se giró la figura ya no es traslación. Y con solo que la figura esté en otra posición ya no es traslación. Podría ser, digamos, que uno diga, bueno, tal vez es una rotación. Pero lo que sucede aquí es que esto no es una rotación porque se ve claramente que las distancias, por ejemplo, de aquí a aquí, vean que es la misma distancia de aquí a aquí. La distancia de aquí a aquí es la misma distancia de aquí a aquí. Y la distancia desde aquí hasta aquí es la misma distancia, bueno, aquí me quedó mal, de aquí hasta aquí, ¿verdad? Entonces eso es una reflexión, ahí hay simetría axial y el eje de simetría sería este. ¿Cómo diría yo? Sí, exactamente, tiene las mismas medidas hacia el eje de simetría. Voy a leer la pregunta porque yo creo que es que aquí hay dos preguntas, entonces una de las dos. Entonces vamos a ver qué preguntan. ¿Cuál es el nombre de la transformación que se realizó del FGH, que es el que nosotros dijimos que se llama 1, para obtener la figura XZY? Lo que hay son... Ahora dicen, ¿cuál es el nombre de la transformación que se realizó al polígono FGH, el 1, para obtener la figura MPN? Y como está más chiquitita no hay pérdida, ahí no hay pérdida. ¿Por qué? Porque si está más grande o está más pequeña, solamente nosotros estudiamos la homotesia. La única que nos la hace más grande o más pequeña es la homotesia, entonces no hay pérdida, ¿ok? ¿Cuántos ejes de simetría en total? Bueno, esta ya es otra pregunta. Entonces vamos a ir aquí a la 7. Ok, entonces queda eso claro, ¿verdad? Ok, dice la 7. ¿Cuántos ejes de simetría en total se puede trazar en un cuadrado? Entonces, digamos, nosotros hacemos un cuadrado. De hecho, ahí viene la antología de esta pregunta, ¿verdad? Bueno, viene la respuesta. Nosotros podríamos hacer un eje de simetría, imaginándonos que esto es una hoja de papel, ¿verdad? Si nosotros la partimos aquí por la mitad, entonces esta mitad quedaría igual a esta, ¿verdad? Entonces significa que ahí hay un eje de simetría. Entonces ya tenemos uno. Entonces hay uno. Otra opción para hacer un eje de simetría es hacer exactamente lo mismo, pero de forma horizontal, ¿verdad? Entonces esta mitad de aquí me queda exactamente igual a esta mitad de aquí, entonces ahí hay otro eje de simetría, ¿ok? Y tenemos la posibilidad de hacer otro eje de simetría aquí, ¿verdad? Si esto es un cuadrado, perfecto, entonces a la hora que yo hago esta mitad me queda exactamente igual a esta mitad de aquí, entonces ya tenemos tres ejes de simetría. Y por último tengo la posibilidad de hacer un eje de simetría. Eso no se puede hacer, entonces tenemos 1, 1 y 1, ¿verdad? Y uno va llevando la cuenta, tenemos 4. Eso no se puede hacer en un rectángulo, ¿verdad? Porque vamos a exagerar bastante un rectángulo. Si yo hago esta diagonal, vea que por ejemplo la distancia que hay de aquí a aquí debería ser la misma distancia de aquí a aquí, y aquí no hay nada, ¿verdad? La distancia de aquí a aquí debería haber, aquí está el homólogo de él y no hay nada.
¿verdad? En cambio en el cuadrado sí pasa, ¿verdad? La distancia de aquí a aquí a este vértice es la misma distancia que de aquí a aquí. Entonces estos dos son los homólogos. Entonces en los rectángulos no tiene los ejes de simetría diagonales. Los cuadrados sí. Okay, entonces hay que tener ese cuidado. Entonces, en ese caso serían 4 ejes de una pregunta que, si mal no recuerdo, viene ahí en la antología. Ustedes lo estudian y yo me acuerdo que dijeron que tenía 4. ¿Cuál de las siguientes letras posee exactamente 2 ejes de simetría? Vamos a ver, por ejemplo, la A, yo puedo hacer un eje de simetría. ¿Okay? Yo puedo hacer un eje de simetría así. ¿Ven? Y vemos que esta mitad es exactamente igual a esta mitad, ¿verdad? Entonces ahí hay un eje de simetría. Ya no hay más, ¿verdad? Porque si hacemos uno horizontal, si lo hacemos así, ¿verdad? Esto de aquí no se parece absolutamente en nada en esto de aquí, no son mitades iguales, entonces ahí no hay un eje de simetría. Entonces luego tenemos la X, que yo puedo hacer un eje de simetría aquí, y vean que esta mitad de aquí, o sea, toda esta parte de aquí, es exactamente igual a lo que encuentro a este lado, son iguales, nada más que opuestos, ¿verdad? Y si lo hago horizontalmente pasa lo mismo, ¿verdad? Si hago un eje de simetría aquí, ven que tengo como una flechita, como una punta de un triángulo, y aquí también. Entonces ahí hay otro eje de simetría. Entonces la X tiene 2 ejes de simetría. ¿La F tiene algún eje de simetría? No, ¿verdad? No hay ni un solo eje de simetría, por lo menos yo no lo veo, ¿verdad? Porque si lo hacemos así, lo que me quedó aquí es esta figura y aquí abajo esto. No me sirve ahí. Y si lo hacemos, qué sé yo, para acá, nada que ver tampoco. Para acá tampoco, porque este tendría este rabito. Entonces parece que la F no tiene ni siquiera ningún eje de simetría, ¿verdad? Entonces tú ven que estas preguntas todas están bastante directas. Bien. Exactamente. El rectángulo tendría 2 ejes de simetría. Bueno, ahí lo dibujé malísimo. Pero digamos, este eje de simetría es válido, ¿verdad? Y el otro eje de simetría que sería válido en un rectángulo se lo parte por la mitad exactamente. Bueno, esta es pregunta directísima, ¿verdad? ¿Qué es esto? Bueno, para leerlo. Yo tengo la mala costumbre de no leerlo, que ustedes no tengan esa mala costumbre como yo. Me voy directo, veo el dibujo y ya. Hay que leer, exactamente, hay que leer, porque uno ya aquí vio la elipse y dice, bueno, es elipse y ya. Pero al rato no le están preguntando eso, le están preguntando otra cosa. Sí, exactamente. Eso es una muy mala costumbre y yo la tengo también. Tenemos que leer todo el problema primero, una lectura rápida por encima, pero rápida de todo, y luego ya ahora sí analizamos lo importante. Entonces aquí dice, considere la siguiente figura referente a un cono circular recto, cortado por un plano oblicuo, recuerden que oblicuo es inclinado, respecto a la base y sin cortar la base. Eso es importantísimo, que no corte la base, porque si corta la base tenemos dos opciones, que sea una hipérbola o que sea una parábola. De acuerdo con la información anterior, la intersección del plano con el cono corresponde a una sección plana denominada, y ahora sí, ok, entonces esa sección, esta que está aquí, pintadita, es una elipse, perfecto. Okay, entonces en esta sí nos podíamos ir con solo ver el dibujo. Aquí también uno ya ve eso y uno dice, círculo, ¿verdad? O circunferencia. Siempre digo círculo, es circunferencia lo correcto. Son casi lo mismo, ¿verdad? Voy a decirles cuál es la diferencia entre un círculo y una circunferencia. La circunferencia es solo la orillita, como decir un anillo de bodas. Eso es una circunferencia. En cambio el círculo es como una galleta, como una galletita de estas Oreo, ¿verdad? Redondita y que tiene bastante superficie por dentro. Esa es la diferencia. Esto es lo que nosotros decimos que es una circunferencia y esto es lo que decimos que es un círculo. No son lo mismo. Yo siempre digo que es muy parecido y eso, ¿verdad? Y uno puede coloquialmente decir que es lo mismo, pero son cosas diferentes. Entonces, de nuevo aquí uno ni lee y uno dice circunferencia, ¿verdad? Bueno, pero vamos a leer qué es lo que dice. Considere la siguiente figura referente a un cono circular recto cortado por un plano paralelo a la base. Esto es importantísimo, paralelo a la base sin cortar la base. De acuerdo con la información anterior, la intersección del plano con el cono corresponde a una sección plana denominada circunferencia. Si algún tramposo, que no creo que lo vayan a hacer nunca, profesor, si algún tramposo profesor aquí pone circunferencia y pone círculo, que eso no creo que lo vayan a hacer nunca, lo correcto sería poner circunferencia. ¿Okay? Bien, aquí lo mismo, ya, uno ve eso y qué es, a ver, así, con solo ver el dibujo, ¿qué creen ustedes que es? Parábola, muy bien, una parábola, ¿verdad? Vamos a leer, aquí dice, referente a un cono circular cortado por un plano oblicuo con respecto a la base y aquí está como mal, y cortarla, ¿verdad? Y cortarla. Bueno, esto es una parábola. Recuerden que la parábola va inclinada, ¿verdad? Va inclinada y no va así como recto, no va de arriba hacia abajo, ¿verdad? Esta sería perpendicular a la base. Esa es la diferencia entre la hipérbola y la parábola. La que va perpendicular, o sea, que va como de arriba hacia abajo, ¿verdad? Esa sería una hipérbola. La que va como inclinadita, oblicua, ¿verdad?
respecto a la base. Entonces esa es una parábola. Aquí está la palabra clave, está perpendicular. Aquí sí hay que leer, porque si nosotros vemos solo con el dibujo, el plano tal vez sí se ve que va para abajo, ¿verdad? El rectangulito que nos dan, pareciera que sí se ve que va para abajo, pero como el dibujo no es tan claro, uno no sabe cómo lo está cortando. Incluso aquí uno podría ver como que está inclinada, pero aquí arriba nos lo dicen muy clarito. El plano está perpendicular a la base, y cuando diga perpendicular, entonces hipérbola. ¿Ok? Esa es la palabra clave aquí, hipérbola. Ahí sí ya no valdría alguien que ponga elipse, ¿verdad? Ni circunferencia. Si ponen circunferencia o elipse, ya de ahí se olvidó todo. Ahí todavía uno comprende que es la hipérbola y parábola. Lo que pasa es que si ya uno lee aquí, ¿verdad? Cuando dice perpendicular, entonces perpendicular, la única que es perpendicular a la base es la hipérbola. Esa es la palabra clave. ¿Ok? Estábamos haciéndolo el otro día, vamos igual a hacerlo ahora, pequeño para que se vea. Dice, observe la siguiente imagen y conteste lo que se le solicita. ¿Cuál recta representa el eje de simetría del árbol? Entonces uno lo que tiene que hacer es buscar una recta que sea como la mitad de la figura, ¿verdad? No puede ser esta, por ejemplo, porque entonces aquí arriba me queda esta figura, pero abajo me queda esta otra figura. No son iguales, me tiene que quedar la misma figura, ¿verdad? Entonces esa no puede ser. Entonces uno va probando ahí hasta que podría ser que se le venga a la vista, ¿verdad? Que es esta aquí, de arriba hacia abajo, que si yo parto esa figura, ese árbol, ahí por la mitad, veo que lo que me encuentro aquí está aquí, lo que está aquí también está aquí, aquí se hace para allá, aquí también se hace para allá, aquí tiene este rabito, aquí tiene este rabito. Ok, entonces ese es el eje de simetría, ¿verdad? Esa es la parte en donde nosotros buscamos el eje de simetría. Ahora sí, ¿cómo se llama esa línea? ¿Cómo le voy a decir? ¿Verdad? Si viniera todavía aquí un punto, digamos, y dijera X, por ejemplo, entonces yo a esa línea podría llamarle XF, ¿verdad? Porque pasa por XF. Entonces podría decir es XF, pero no viene. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es que me fijo que pasa por el 8 en X, ¿verdad? En X pasa por el 8. Significa que es la recta que se encuentra en X igual a 8, ¿ok? Si la recta fuera así, entonces se llamaría Y igual a 5. ¿Verdad? Entonces yo tengo que fijarme dónde está. ¿Verdad? El 8 está en X. Ok, entonces esa es la recta X igual ahí para que se acuerden de él. ¿Okay? ¿Cómo cuál? Ok, sí, lo que pasa, ok, está bien, digamos, no está tan mal, pero el problema es que F solo me da un punto, ok. Entonces, si ustedes dicen F, están haciendo referencia nada más a ese punto. Entonces, me ha tocado en algunos casos que hay gente que se inventa un punto aquí. Se lo inventa y ya está. Lo ponen ahí, le ponen X. Entonces ponen FX y le ponen la rayita. Entonces ahí sí, está bien, ¿verdad? Entonces es esta. Es la unión desde el F hasta el X. Cuando yo lo pongo de esta manera, entonces lo que estoy diciendo son todos los puntos que están entre el F y el X. Perfecto. Ahí, digamos, si ustedes se inventan el punto y lo ponen así, yo se las pongo bueno. Habrán profesores que no, ¿verdad? Pero para mí está correcto. Lo que pasa es que uno debería utilizar los datos que viene en la figura, o sea, uno tiene que tratar de no inventarse nada, sino nada más usar los datos que vienen ahí. Y ahí uno se fija, aquí está el 8, esta línea pasa por encima del 8. ¿De cuál 8? Del 8 que está en X. Entonces esa recta se llama X igual a 8. Porque yo vi es horizontal, que es del eje. Ok, hay una cosa muy curiosa. Cuando ustedes dicen que la recta es igual a X, es muy curioso, pero es X, o sea, si usted dice eje X, si lo dice así, entonces eje X es este. Vea qué contraintuitivo que es, porque el eje X es acostado, y todas las demás, si usted dice X igual a 1, X igual a 2, son rectas de arriba hacia abajo, así. Esta es la X igual a 1, esta es la X igual a 2, ¿verdad? Entonces como que resulta contraintuitivo. Lo que pasa es que eje igual a X no es lo mismo que decir X igual a 0, por ejemplo. X igual a 0, si ustedes dicen X igual a 0, el 0 está aquí, ¿verdad? Entonces X igual a 0 sería este. Vean qué vacilón. Entonces X igual a 0 sería lo mismo que dibujar el eje Y. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si ustedes dicen X nada más, X no dice nada, ¿verdad? Tendrían que decir eje X, y entonces eje X sería este. Ok, perfecto. Bueno, pero en este caso no resuelve ese ejercicio. Si dicen eje Y, entonces eje Y sería este. Pero si ustedes lo que quieren decir es, por ejemplo, esta línea que viene de aquí, que pasa por encima del 1, entonces esa tendrían que decir X igual a 1. Si ustedes quieren decir esta línea que pasa aquí por encima del 2, así, entonces ese deberían decir Y igual a 2. Son cosillas que se van aprendiendo, ¿verdad? Esto se supone que ustedes se lo aprendieron en noveno, pero yo sé que uno esto no se les recuerda, ¿verdad? Entonces igual uno lo va reaprendiendo. ¿No se acuerda qué hizo ayer? No sabe uno ni qué desayunó. Uno no sabe ni lo que desayunó hoy. Bien, ahora, esto sí es muy importante que lo tengan bien clarito, ¿verdad? Lo que vamos a hacer de aquí para abajo. ¿Cuál es el homólogo a CD? Entonces ustedes dicen CD es este. Entonces, correcto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la parte, digamos, de en la otra mitad?
¿cuál sería, verdad, la imagen de eso? La que es hermana de él, digamos, IH. Ustedes lo ponen así, HI o IH, cualquiera de los dos. Tienen que ponerle una rayita arriba para decir que es una rayita. Vean que aquí se la ponen. Entonces quiere decir que es un segmento de recta, es un pedacito de una recta. ¿Okay? Hay que ponérselo para que la notación esté correcta. Punto A. ¿Cuál es la imagen del punto A? O sea, ¿cuál es el homólogo a este? ¿Cuál es la pareja de él al otro lado? Acá. Aquí no hay que ponerle nada. Por eso les decía que ustedes solo ponen X, entonces están diciendo punto X, ¿verdad? Que no está, no hay ningún punto X. Entonces, cuando ustedes ponen la letra sola, están haciendo referencia a un punto, aquí al K. Ok, esta es la pareja del perfecto. ¿Cuál es el homólogo a ED, a esta rayita de aquí? El GH. Esa es la pareja del GH. Y con una rayita arriba, para decir que es una rayita, que es un segmento. Pues si ustedes solo ponen GH así, entonces lo que están diciendo es el punto G y el punto H nada más. No están diciendo que es una rayita. ¿Cuál es el homólogo al ángulo BAM? Entonces B, yo empiezo en el B, me voy para la A y termino en el M. Entonces es este ángulo de aquí. ¿Cuál es? JKL, ¿verdad? Entonces le pongo ángulo para saber que estamos hablando de ángulo. Entonces JKL sería, esa es la pared. Perfecto. Ven que estos son 5 puntos que están bastante fáciles de ganar y estoy muy seguro de que algo así va a venir. O sea, no he visto el examen ni nada, ¿verdad? Ustedes saben que pero es muy probable que algo así vaya a venir. Entonces son puntillos que uno se puede ganar fácil. Siguiente pregunta dice, considere la siguiente figura, la cual hace referencia al polígono este RQOKVU. Bueno, es porque tiene un montón de puntos. Que representa un eje de simetría en el eje X. No, que presenta un eje de simetría en el eje X. O sea, el eje X vimos que este es el eje X, es el eje de simetría. Y sí, se ve, ¿verdad? Que hay simetría. Lo que yo encuentro aquí, como una repetición, ¿verdad? Nada más que de manera opuesta. Pues ahí hay simetría. El segmento homólogo a OK, pues yo me fijo, OK ¿Cuál sería la parejita del OK? V. Ok, QR sí sería homólogo. Pero si yo tomo este eje de simetría aquí y no me están dando ese, me están diciendo el eje X. Entonces hay que tener cuidado con eso porque aunque no está mal, no es el que me están pidiendo. Entonces aquí sería UV, ¿verdad? UV es la pared. UV y le pongo así para saber que es un segmento. El vértice homólogo a T. Entonces T, ¿quién es la pareja de T en esta parte? De verdad, esta es la parte de arriba, esta es la parte de abajo. ¿Quién sería el homólogo a T? Q, muy bien, Q. Y el ángulo homólogo a RQO, entonces yo me dibujo el RQO, sería RQO, es este de aquí. ¿Cuál sería la parejita de RQO? STU o UTS, ¿verdad? La T tiene que estar en el centro. STU, ¿verdad? Puedo ponerlo así o puedo ponerlo UTS, cualquiera de los dos estarían bien. Incluso alguien podría ponerlo solo como ángulo T. Y estaría bien porque aquí no hay otro ángulo T, solo ese ángulo TA y solo ese se puede interpretar. Entonces estaría bien, ¿verdad? Lo más correcto sería ponerlo con 3 letras, eso sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Verdad? Aquí el truco está en identificar bien que el eje X es el eje de simetría. ¿Verdad? Si yo me hubieran dicho que el eje de simetría que tengo que tomar en cuenta es el X igual a 3, ¿verdad? Que es otro eje de simetría que tiene esta figura aquí, entonces ya los homólogos serían diferentes, pero la pregunta tiene que especificar. Origami, sí, lo pueden, exactamente, esa es una estrategia para ver simetrías, ¿verdad? Uno lo va doblando y ustedes van viendo ahí donde calzan perfectamente otra forma de hacerlo, está bien, nada más que después no va a poder ni calificar porque va a quedar como un 8. Dice, considere un triángulo cuyos vértices corresponden a -1, 1, 4, 2 y 1, 4. Aquí es donde me tienen que acordar imprimirles una hojita ahí, ¿verdad? Que tenga un plano cartesiano. O ustedes podrían utilizar estos, ¿verdad? Que vienen. Puede ser que les calcen ahí. Bueno, voy a intentarlo hacer aquí. Vamos a dibujar ese triángulo que me están pidiendo. Yo creo que no me va a servir para lo que se pide. Pero el -1,1 sería este. Ese sería el A. El 4,2, entonces me voy para el 4, subo hasta el 2, es este. Está ahí el O, que ahora lo vamos a llamar B. Y el 1,4, entonces me voy a donde está el 1, subo a donde está el 4 y no se ve, que quedaría como por... Entonces ya, como para darse una idea de qué es lo que le están diciendo a uno, pues ese sería el triángulo que están hablando, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes tengan ahí una hojita de esta manera, ¿verdad? Entonces yo voy a ponerlos aquí, 1,4, 1,1, el 4,2 y eso se supone que es un triángulo, ¿ok? Vamos a ver qué nos preguntan. Dice, ¿cuáles son las coordenadas del punto A'? O sea, vamos a aplicarle alguna transformación si el triángulo se le realiza una rotación de 360 grados. Aquí no tenemos ni que ver el dibujo. ¿Qué pasaba cuando se le hacía una rotación de 360 grados? Quedaba exactamente en el mismo lado, ¿verdad? Entonces yo sé que la prima aquí va a estar en el -1,1, ¿ok?
¿verdad? Ahí no tenemos que hacer nada porque rotaciones de 360 grados quedan exactamente en el mismo lugar. ¿Cuáles son las coordenadas del punto B', o sea, el homólogo a B, si se le realiza una reflexión respecto a la recta x igual a 2? Ok, entonces yo voy a hacer una línea aquí en x igual a 2, ¿verdad? Esa es la x igual a 2, y voy a hacer una reflexión con respecto a esa línea, y me preguntan dónde quedaría dónde quedaría el B. Muy fácil, yo cuento cuántos hay, cuántos cuadritos hay aquí. Desde el B hasta el eje de simetría hay 3 cuadritos, ¿verdad? 1, 2, 3 cuadritos. Y entonces lo que hago es que replico esos mismos 3 cuadritos para acá. 1, 2, 3, quedaría aquí, ¿verdad? Que sería el 5,1, ¿verdad? Este es el 5,1. 5 en X y 1 para arriba, ¿verdad? Uno siempre lo cuenta desde aquí. Me voy hasta el 5 y subo 1, 5,1. Entonces aquí pondríamos 5,1 sería las coordenadas del B'. ¿Cuáles son las coordenadas del punto C' si al triángulo ABC se le aplica una reflexión con respecto a la recta x igual a 0? Vean, x igual a 0. ¿Dónde está la recta x igual a 0? Borrar esto. La recta x igual a 0 es en el 0, en x que está aquí, ahí hago una recta. Entonces aquí x igual a 0 es lo mismo que decir, mira, es esta locura, x igual a 0 es exactamente lo mismo que decir eje y, ¿ok? Entonces x igual a 0, perdón, es lo mismo que decir eje y. Y entonces es una reflexión, lo podemos hacer de una manera muy fácil, porque entonces yo agarro el C y me voy contando hasta llegar al eje de simetría, que en este caso está ahí, veo que hay 4, entonces de ahí cuento 4 para acá, ¿verdad? Y ahí va a quedar el C', va a estar ahí. Entonces, ¿qué punto es ese? ¿Quién me puede decir qué punto es? ¿Cómo se llama ese punto? Menos 4,2, correcto, menos 4,2. Ese sería entonces el C'. Entonces anotamos aquí, C' es igual a menos 4,2. Ustedes nada más ponen menos 4,2, está bien. Si quieren le ponen aquí C', pero eso no es necesario. ¿Cuáles son las coordenadas del punto B', ¿verdad? O sea, el homólogo a B. Si a ese triángulo se le aplica una traslación de 3 unidades hacia la izquierda y 2 unidades hacia abajo, entonces al B, ok, volvemos ahí ustedes aquí al cuadrito, y al B, es este de aquí abajo, le vamos a hacer una traslación de 3 unidades hacia la izquierda y 2 hacia abajo. Entonces vean qué fácil, yo agarro donde está el B y cuento 1, 2, 3 hacia la izquierda, ahí está, y una vez que estoy ahí cuento 2 hacia abajo, 1, 2 hacia abajo, 3 hacia la izquierda, 2 hacia abajo. ¿Dónde terminé? Terminé ahí. ¿Cuál es ese punto? Menos 4, menos. Entonces, estamos aquí. 4, menos. ¿Ok? ¿Cuáles son las coordenadas del punto A' si al triángulo se le aplica una rotación centrada en el origen con un ángulo de 90 grados en el sentido antihorario? ¿Quién se acuerda cuál era la formulita para 90 grados en rotación? ¿Qué tenía que hacer? Ajá, muy bien. Muy bien, muy bien, está muy bien. El A es menos 1,1. Entonces cuando yo le aplico una rotación de 90 grados, lo que tengo que hacer es, no lo vamos a ver ni siquiera en el plano cartesiano, lo que tengo que hacer es intercambiar de lado, lo paso para acá y lo paso para acá. Entonces es el primer paso, ¿verdad? Los paso de lado, ¿ok? Pero al Y además ve que hay un menos aquí, entonces al Y, menos lo que me indica es cambie el signo, o sea, debo cambiar el signo, sí, es cambiarlo, ¿verdad? No es que siempre me tiene que quedar negativo, no, es cambiarle el signo. Entonces, el Y estaba, el menos de del X, ¿verdad? El menos del X se queda igual, ¿verdad? No, porque si aquí viniera un menos, entonces ahí sí le tendría que cambiar el signo, pero como no viene menos, entonces lo dejo igual a como estaba. Si estaba negativo, lo dejo negativo, si estaba positivo, lo dejo positivo, ¿ok? Entonces, en este caso, sí le tengo que cambiar el signo al Y, ¿verdad? El Y venía aquí, venía positivo, pero como tiene un menos la formulita, entonces tengo que cambiarle el signo. Si este hubiera estado negativo, entonces aquí, a la hora que yo le cambio el signo, debería haberme quedado positivo, ¿ok? Ese es el asunto cuando trae un menos, ¿ok? Exactamente, porque vamos en sentido antihorario, muy bien, esa es una razón lógica, digámoslo así, de verlo de manera lógica. Como vamos hacia la izquierda y estaba positivo, entonces me va a quedar al lado izquierdo, me va a quedar en el eje, digamos, en el eje de las X, pero en la parte izquierda. Entonces me queda menos 1, menos 1, ese sería el valor que tengo que poner, ¿verdad? Entonces recuerden, para la rotación de 90, la formulita es Y negativo X, bien. Para la de 180, ¿quién se lo aprendió? No, en el de 180.
Menos X menos Y. Ok, los dos con menos. Pero vea que no se intercambia el orden. Ok. No se intercambia el orden. Es el mismo orden, nada más que le cambio los signos a los dos. Entonces, por ejemplo, si fuera el 2, menos 3, por ejemplo, y yo le tengo que aplicar una rotación de 180 grados, entonces me quedaría menos 2, 3, ¿verdad? Me cambia el signo a este, me cambia el signo. Los dos me cambian de... ¿ok? Y el de 270, Y menos. Ahora sí se intercambian, ¿verdad? De lado los lugares, pero el único que le cambio el signo es al X, ¿ok? Eso para los que están diciendo de dónde sacó eso el profesor, esto viene aquí en traslación, en la antología, y la última queda igual. La de 360, sí, la de 360 no hay que hacerle nada, la de 360 queda igual. Eso está en la página, por aquellos si no la han aprendido, para que se lo vayan y lo estudien. Eso está aquí en la traslación. Vamos a llegar, sí, me pasé. Sí que estábamos aquí, ok, esta formulita. Si quieren le toman, bueno, voy a pasárselas ahí al WhatsApp. Rotación en sentido anti, esa es la fórmula, ¿verdad? Ustedes tienen que aprenderse, esa sí tienen que aprendérsela, porque yo hasta donde sé no viene en el examen. Ok, ahí se las pasé al chat. Ok, dice, ¿cuáles son las coordenadas del punto C'? Si al triángulo ABC se le aplica una reflexión con respecto a la recta Y igual a X. Ok, Y igual a X. Entonces vamos a ver, esta sí está bonita, porque aquí sería, recuerden que yo voy a dibujarla aquí bien dibujada, Y igual a X sería esa recta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haríamos para averiguar dónde queda el C'? A ver, ¿quién se le puede ocurrir? ¿A dónde quedaría el C', verdad? La idea es que nosotros tenemos que hacer este mismo movimiento de aquí. Entonces él me tiene que quedar por aquí. ¿Cómo hago yo para averiguarme? ¿A dónde creen ustedes que quedaría? Así al batazo, no importa. 4 en, para ver, 4 en X y en 1 aquí. 1 en Y, suave. 1 en Y sería aquí. Perdón, 4 en X, 1 en Y sería aquí. Así, 4 en X, 1 en Y. Ahí, no lo veo como muy rarillo. 1 en X, 4 en Y sería aquí. Ese se parece más a donde debería quedar. Pero vea que, digamos, la distancia de aquí a aquí es más grande que la distancia de aquí a aquí. Que, ¿verdad? Que el eje de simetría tienen que mantenerse exactamente iguales, ¿verdad? Vean el truco aquí. Como yo no puedo ir recto, ¿okay? Yo solo puedo ir siguiendo los cuadritos, ¿verdad? O para arriba, ¿verdad? O para la izquierda hasta tocar el eje simétrico. Entonces vean qué es lo que pasa. Si yo me vengo aquí hacia la izquierda, aquí justamente interseco el eje simetría, ¿ok? Entonces, como aquí lo hice hacia la izquierda, entonces aquí debería hacerlo hacia abajo. Entonces 1, ¿ok? Entonces cuento 1, 2 aquí y de aquí 1, 2 para acá. Ahí ya encontraría el eje simetría. Podría haberlo hecho para arriba también, hasta buscar, o sea, el truco está en buscar que yo toque el eje simetría desde aquí. Tocar el eje simetría, pero solo tengo dos opciones, ¿verdad? Tocarlo o para arriba o tocarlo para la izquierda. Entonces si me voy para arriba, 1, 2. Entonces en este caso de aquí tendría que hacerlo para la izquierda. 1, 2 y llego ahí. Ahí es donde me doy cuenta que esta distancia de aquí a aquí es exactamente esta distancia. Eso solo nos va a pasar así tan extraño cuando nos pregunten con Y igual a X, ¿verdad? Cuando nos pregunten con la identidad. ¿Por qué? Porque si fuera con respecto a estas líneas que son así, es muy fácil, ¿verdad? Si yo quiero saber cuál es el homólogo, por ejemplo a este, entonces yo me vengo directo para abajo, 1, 2, 3, y sigo directo para abajo, 1, 2, 3, ahí voy a encontrar el homólogo, ¿verdad? Solamente cuando es así, tengo que buscarlo como en diagonal, hacia dónde lo toco, ¿verdad? Aquí ya intersequé con el eje de simetría, entonces a partir de ahí me voy hacia la izquierda, no sigo para arriba, porque si no, no me va a quedar simétrico, ¿ven? De aquí a aquí, no me va a quedar simétrico de aquí a aquí. ¿Okay? Entonces solo con esto, cuando es así Y, lo hago. Esa sí está más jaladilla. Esa de las que uno podría verse complicado, esa sería una de las más jaladillas. Entonces, ¿dónde quedaría esa? Esa queda aquí en el 2,4. Aquí estaba en el 4,2 y queda en el... Dice, tercera parte, resolución de ejercicio. Dice, considere un cono circular recto cuyo radio de la base tiene una medida de 8 centímetros y dicho cono es intersecado por un plano paralelo a la base que genera otro cono pequeño de radio de 2 centímetros y su altura es de 5. ¿Cuál es la medida de altura original del cono original? Entonces, espere para ver, me paso. Voy a hacerlo aquí. Entonces tenemos un cono, ¿ok? Este cono es el cono grande, digámoslo así, pero además dice que hay ese cono, hay un plano paralelo que lo interseca, ¿verdad? Entonces por aquí digamos ahí que va a haber un corte, pero ese corte básicamente lo que nos hace es hacer otra circunferencia aquí, porque es paralelo a la base, entonces nos hace otro cortecito ahí.
Entonces vamos a ver los datos que nos dan. Nos dice que el radio de la base, el radio de aquí abajo, es 8 y el radio del corte es 2. Nos dice que la altura, voy a hacerlo con otro color, que la altura del cono pequeño, si ustedes ven aquí se nos hace un cono pequeñito, esa altura es de 5 centímetros. Pero entonces nosotros necesitamos saber cuánto mediría este pedacito de aquí para ahora sí saber cuánto mide toda la altura del cono grande. Estos ejercicios todos se resuelven de la misma manera que era lo que les decía en la clase pasada. Nosotros vamos a tener un cono pequeñito que vamos a dibujarlo aquí, que al final de cuentas lo que nos interesa sacar es ese triángulo. Entonces yo tengo este triángulo así, ¿verdad? Y aquí mide 5, aquí mide 2, ¿verdad? Ese sería del pequeñito. Y el grande sería desde arriba aquí hasta abajo. Y nosotros sabemos que aquí mide 8, pero aquí no sabemos cuánto mide. Le ponemos X, ¿ok? Entonces aquí estos siempre se van a resolver. Estos siempre se van a resolver por regla de 3 y nosotros lo que nos interesa saber es cuáles son las parejas. Por ejemplo, ¿cuál sería la pareja del 8? ¿Cuál sería el homólogo? Digamos el 2, ¿verdad? La pareja del 8, entonces yo voy a poner 8 va con 2, lo pongo en una fracción, ¿ok? ¿Cuál sería la pareja entonces del X? El 5, entonces X va con 5. Lo único que tenemos que tener cuidado, y esto es importantísimo, es que si yo puse el 8 es del grande, lo puse arriba, entonces el X, que también es del grande, también tiene que ir arriba. ¿A qué me refiero con esto? Si yo hago el 8 va con el 2, el 5 va con el X. En teoría no está mal, ¿verdad? Porque el 8 va con el 2 y el 5 va con el X. Pero ¿qué es lo que pasa? El 8 es del grande y está arriba. Y el 5 es del pequeño. Si yo hago eso así, está mal. Me va a dar mal la regla de 3. Yo tengo que respetar eso. Entonces yo digo, este va con este va con este. En el mismo orden. Del grande al pequeño, del grande al pequeño. También puedo hacerlo del pequeño al grande, del pequeño al grande. Si yo digo, el 2 va con el 8, el 5 va con el X, también estaría bien. Ahí sí estaría bien, ¿verdad? Porque estoy yendo del grande al pequeño, perdón, del pequeño al grande, del pequeño al grande. Entonces, el orden es importantísimo. No los puedo mezclar. Si estoy poniendo primero el grande, debajo el pequeño, entonces en la otra tengo que poner de primero el grande, debajo el pequeño. ¿Okay? Ese es el cuidado que tenemos que tener. Y bueno, ya una vez que tenemos esa regla de 3 así planteada como hicimos al puro principio, esto es muy fácil, se resuelve de verdad, se resuelve muy sencillo, porque yo lo que hago es que busco los dos que están en diagonal, que en este caso son el 8 y el 5, los que me quedan en X, que me quedan en diagonal, esos los multiplico y luego lo que me da lo divido por el restante. Por eso se llama regla de 3, porque intervienen 3 valores. Los dos que están en diagonal se multiplican, el que está después divide. Entonces X es igual a la multiplicación de 8 por 5 y lo que me da lo divido entre 2. 8 por 5, 40. 40 dividido entre 2 es sacarle la mitad 40. Eso sería 20. ¿Verdad? Ustedes lo hacen ahí como con la calculadora, como quieran, mentalmente o a mano, como quieran, pero les tiene que dar 20. Entonces aquí tenemos que dar una respuesta siempre, ¿verdad? En los problemas siempre tenemos que dar la respuesta y decimos la altura del cono original es 20. Ahora, aquí hay que tener un cuidado porque estas preguntas a veces son tramposillas. O sea, no la pregunta siempre va a ser así. Pero a veces nos podrían decir, qué sé yo, que ya hicimos todo bien, como estaba diciendo antes el compañero, hicimos todo bien, pero no nos fijamos qué nos preguntaban. Y puede ser que la pregunta haya sido, ¿cuál es la distancia entre la base del cono, el cono original, y la base del cono pequeño, por decir algo, que nos preguntaran cuál es esta distancia? Entonces hacemos exactamente todo el mismo ejercicio, hacemos todo, ¿verdad? Todo perfecto, nos damos cuenta que esto mide aquí 20 y nos preguntan pero por la distancia que hay de aquí a aquí. Entonces ese es el cuidado que tenemos que tener, revisar bien la pregunta, porque puede ser que uno igual por no leer hace todo el procedimiento bien, pero responde algo que no me están preguntando. En este caso, si nos hubieran preguntado eso, entonces, ¿cómo hago yo para sacar esta distancia? Bueno, todo mide 20, este pedacito mide 5, quiere decir que esta distancia mide, ¿verdad? Porque entre los dos tienen que sumar. Entonces, tener cuidado con eso, revisar bien la pregunta, porque podría ser que no necesariamente sea la que uno cree que le están preguntando. ¿Alguna pregunta ahí? Vamos bien. Ok. Dice, cuarta parte, resolución de programas. Haciendo una práctica sobre transformaciones en el plano con un grupo de quinto, se tiene que un triángulo ABC, tal que su lado AB, la original es 4, el triángulo MNP, cuyo lado MN, la longitud original es 5, a ambos se les aplica una homotesia, con centro en el origen, al triángulo ABC con una razón de 3 y al triángulo MPN con una razón de 2. Es decir, al ABC se le va a hacer una ampliación por 3, ¿verdad? Una ampliación por 3. El resultante va a ser 3 veces más grande. Al MNP se le aplica una razón de
por 2, o sea, el triángulo resultante va a ser el doble, obteniendo los lados homólogos AB y MN respectivamente. La estudiante María indica que la medida del lado homólogo MN será mayor que la medida del lado homólogo AB. Determine las medidas de AB y MN. Ven que es sencillo. Si AB mide 4, a este se le hace una razón de homotesia de K igual a 3, o sea, por 3. Significa que yo voy a agarrar esta medida y la voy a multiplicar por 3. Significa que la prima, B prima, el valor va a ser de 12. Y luego dice que el MNP, ¿verdad? Se le aplica una razón de K igual 2, o sea, por 2. Entonces, MN dice que mide 5, pero se le aplicó una homotesia de por 2. Entonces, M prima, N prima va a ser 5 por 2, ¿verdad? 5 por 2 va a medir 10. Entonces vamos a ver qué es lo que nos están diciendo. Dice que María dice que la medida de MN es mayor que A', B'. Y es mentira, ¿verdad? Entonces eso es mentira. Determine que las medidas, bueno, aquí ya determinamos las medidas de A' y M de A', B' y de M', N'. Y digamos si María tiene la razón, entonces ya lo resolvemos. Obtuvimos A', B', M', N'. Esos son los primeros puntos, ¿verdad? Aquí ya tendríamos 2 puntos. Y la respuesta sería que María está equivocada porque A', B' es mayor que M', N'. ¿Ok? ¿Me entienden la idea? ¿Sí o no? Está bien, ¿verdad? Aquí cuando nos digan K igual a tanto es simplemente multiplicarlo. Y si dijera, por ejemplo, K igual a 1/2, por ejemplo, entonces sería una reducción a la mitad, ¿verdad? Entonces si por ejemplo me dicen que a AB se le aplicó una razón de homotesia K igual a 1/2 y AB mide 20, por ejemplo, entonces el A', B' sería de 10. Y si me dijera que K no es la mitad sino 1/3, ¿cómo hago yo para sacar eso? Es sencillo, ustedes lo multiplican en la calculadora, agarran el AB, digamos que mide 20 y lo multiplican por 1/3 y da 6, ese sería el resto. Digamos que le preguntaran, también tengan esa. La siguiente dice, la altura de un cono circular recto es 48. Entonces tengo un cono donde la altura, que es desde el vértice hasta el centro, es de 48. ¿Ok? La medida del radio de su base es 6. Este es 6. Al cono se le realiza un corte plano paralelo a su base a 8 centímetros de esta. O sea, de aquí 8 centímetros más para arriba se le hace un corte. Pues obviamente bien se me hace ahí otro cono, me queda otro conito arriba, ¿verdad? Entonces si todo mide 40, entonces ya sabemos, si todo mide 48, si desde aquí hasta aquí mide 48 y en este pedacito hay 8, quiere decir que aquí ¿verdad? Van a ver cuánto, 40, muy bien, van a ver 40 ahí, porque me dé 48, tiene que decir que este mide 40 y el de abajo mide 8. Entonces, con el fin de generar una pieza para realizar un centro de mesa, ¿cuál es el área de la sección plana que se genera? Muy bien. ¿Cuál es el área de esto? ¿Y cuál es el área de esto? Eso es lo que me están preguntando. Vamos a ver cómo se hace. Lo que necesitamos saber para poder sacar el área de esa sección plana, que la sección plana al final de cuentas es un círculo, lo único que necesitamos saber es el radio. Yo necesito saber este radio, pero no me lo dan, no me dan ese radio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior de conos, ¿verdad? Aquí hay un triangulito pequeño y hay un triángulo grande. El triángulo pequeño mide 40 de aquí, el radio no sabemos cuánto mide, y en el triángulo grande tenemos que la altura mide 48 y el radio sí sabemos, mide 6, ¿ok? Entonces aquí hacemos de nuevo las relaciones, el grande con el pequeño, el grande con el pequeño. ¿Cuál es la pareja de 48? El homólogo, digamos, 40. Muy bien, esa ya tenemos la primera fracción. La segunda fracción sería, ¿cuál es la pareja del 6? X. Entonces hacemos regla de 3. Los dos que están en diagonal, en este caso serían el 6 y el 40. Bueno, entonces yo hago que el X, ¿verdad? Me va a quedar 6 por 40 o 40 por 6, es lo mismo. Y lo que me dé, lo divido entre 48. ¿Qué hacemos? 6 por 40 y lo que me dé, lo divido entre 48, me da 5. 5. ¿Verdad? No vayamos y ponemos respuesta 5. No, ¿por qué? Porque no me están preguntando eso. Me están preguntando cuál es el área de esto que está aquí. Que para eso era que necesitaba saber que el radio mide 5. Ok, entonces para sacar esa área, lo que voy a hacer, un poco desordenadamente, voy a hacer aquí arriba, para sacar esa área es pi por r a la 2. Recuerden, el área de cualquier círculo es pi por r a la 2. Pi por 5 a la 2. 5 a la 2 es 25, entonces me da 25 pi. Si ustedes lo dejan así, ya está bueno. Entonces ahí te ponen respuesta, el área
es 5pi. Que ustedes no, bueno, centímetros cuadrados, ¿verdad? Al final, en la pura respuesta le ponemos centímetros cuadrados. Que no les gusta así con pi, entonces ponen en la calculadora 25pi y le dan ahí aproximadamente, nos da 78,5, creo que fue que decía. 78,53 o 5, ¿ok? Entonces ustedes lo ponen ahí en la respuesta. ¿Qué hacen? En este examen precisamente yo no veo que venga nada. Ah, sí, ahí está. Mejor no digo nada. Dice, Adriana decidió emprender un negocio de adornos navideños. Estos tienen forma de cono, son transparentes y van a llevar un cordón decorativo desde el vértice al centro del círculo de la base. O sea, van a llevar un cordón aquí, ¿ok? Como se muestra en la siguiente figura. Además, sabe que la sección plana de radio 2 es paralela a la base del cono, sin embargo no encuentra su cinta métrica para determinar cuánto cordón necesita para decorar 8 conos navideños. Ojo con este dato, que son 8. Nosotros vamos a sacar el dato en 1 y al final tenemos que multiplicarlo por 8. Ella tiene marcadas las siguientes medidas que se muestran, ¿ok? Entonces, el asunto es, ella sabe que de aquí a aquí mide 5. Pero no sabe cuánto mide todo, eso no lo sabe. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho estos tiros. El grande no sabe cuánto mide, pero sabe que aquí tiene radio 8. En el pequeño sabe que aquí mide 5 y aquí mide 2. Entonces para poder encontrar esa medida de ahí, lo que vamos a hacer es las parejitas. El X con el 5, el 8 con el 2. Ahora aquí me queda estos dos en diagonal, esos son los que voy a multiplicar, por lo tanto el X va a ser 5 por 8 y lo que me dé lo divido entre 2, 5 por 8 40, dividido entre 2 20, quiere decir que todo esto desde aquí hasta aquí mide 20, ¿ok? No vamos y ponemos respuesta a 20, no, tenemos que ver qué nos preguntan o nos dicen que de acuerdo con las medidas que se observan, cuánto cordón decorativo requiere Adriana para los 8 adornos. Solo un adorno va a llevar 20, pero como son 8, entonces es 8 por 20. Muy bien, perfecto, 20 por 8. 2 por 8, 16, le agrego el 0. Quiere decir que Adriana necesita o requiere 160 centímetros de cordón, ¿ok? Entonces tener cuidado con eso, porque si ustedes llegan hasta aquí, hasta este 20, yo les voy a poner 4 puntos. Si ustedes ya, ok, dicen que son 8 y lo ponen todo bien, entonces les voy a poner los 5. ¿Okay? Entonces tener ese cuidado. Tengan cuidado de leer bien la pregunta que me están preguntando para no responder algo que no me estaban. Y esta es la última. Bueno, vean que aquí vienen, es vacilón, porque aquí el otro día me asusté, porque yo vi que venía cubo, venía pirámide, prisma, esfera, cilindro. Nada, ninguna de esas necesitan ustedes, ¿verdad? Pues ustedes nada más necesitan lo del cono. Debe ser que ya tenían la plantillita ahí de fórmulas lista, entonces nada más la agarraron y copiaron. Pero ustedes no la necesitan, ustedes nada más necesitan el área del cono. Aquí dice, la última pregunta dice, 2 trabajadores que desempeñan el mismo puesto, uno en la empresa A y el otro en la empresa B, tienen un salario de 644,000 y 782,000 respectivamente. Entonces uno va copiando ahí los datos. En la A, 644,000, ese sería el salario, digamos, de alguien. Y en la B, 720. En la empresa A, el promedio, el promedio de la A es de 688,000. Y el promedio de la B, vamos a ver, el promedio de la B es 818,000. Y dice que la desviación estándar de la A es de 46,000. Esto no lleva nada. La desviación estándar de la A lleva una desviación estándar de 46,500 y en la B de 5,900. Entonces ya tengo todos los datos. Tengo este que es el dato que vamos a llamar X. Tenemos el promedio y tenemos la desviación estándar. ¿Cuál de las empresas presenta una mayor variabilidad relativa? Vea qué interesante, porque no me preguntan por la estandarización, ¿verdad? No me están diciendo cuál de los dos está mejor, sino que me están preguntando por la variabilidad relativa. Y nosotros dijimos que la variabilidad relativa, sacar la variabilidad relativa. Sí, pero variabilidad relativa, aquí se las puse yo al puro principio, vamos a ver si viene aquí como forma. Exactamente, es desviación estándar dividido entre promedio multiplicado por. En la ontología la variabilidad relativa no viene multiplicada por 100 y el coeficiente de variación sí viene multiplicado por 100, pero como les digo, aquí, de hecho aquí en las fórmulas se lo dan multiplicado por 100, entonces ahí hay ¿verdad? Aquí hay alguito, usémoslo multiplicado por 100, total es un bonito verlo con porcentaje. Sí, estas fórmulas tienen que venir ahí,
¿verdad? Si me hubieran preguntado por la posición relativa de cada uno de ellos dentro de sus propios datos, tendría que haber utilizado esta otra fórmula, pero no, me preguntaron por variabilidad relativa, que por cierto aquí va con B, variabilidad relativa, entonces uso esa, ¿ok? Uso esa, lo que me estén preguntando. Entonces sería, ¿cuál de las dos tiene mayor? Entonces hacemos la de la A y hacemos la de la B, ¿verdad? Entonces de la A sería 46.500, que es la desviación estándar, dividido entre el promedio, ¿verdad? La media aritmética, recuerden que media aritmética o promedio es lo mismo, que sería 688.000 multiplicado por 100. Voy a cambiar este color verde. Entonces esto nos da 46.500 dividido entre 688.000 multiplicado por 100 da un promedio ahí, un porcentaje, perdón, de 6,70. ¿Okay? Como esto está multiplicado por 100 es un porcentaje. Lo mismo en la B, nada más que en la B vamos a usar los datos de la B, que sería 58.900 dividido entre 818.000 multiplicado por 100. Entonces lo hacemos en la calculadora, 58.900 dividido entre 818.000 multiplicado por 100. Esto nos da 7,2 o 7,20 ahí por ciento. Entonces yo comparo aquí 6,75, 7,20. ¿Cuál de las dos presenta una mayor variabilidad relativa? Entonces la empresa B presenta una mayor variabilidad relativa. Y ya, eso es todo, ¿verdad? Eso es lo que tendría que poner. La empresa tal, ¿verdad? Que sería B, tiene una mayor variabilidad relativa.